Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Estamos nuevamente aquí acompañándolos por la televisión pública pampeana en Estudiar Cuidándonos, esta propuesta del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, acompañando con recursos educativos y muchísimo material, no solamente aquí en este espacio televisivo, sino con propuestas virtuales en este ciclo educativo tan pero tan particular que nos toca atravesar en el 2020, por supuesto. Hoy, en la continuidad del ciclo de charlas interactivas, la alfabetización en la escuela primaria en tiempos de pandemia, este trabajo pensado desde la Dirección General de Educación Primaria para justamente plantear propuestas y herramientas didácticas para llegar a los hogares. En el día de hoy vamos a compartir esto que tiene que ver con un material dirigido a docentes de tercer y cuarto grado, que tiene que ver con los puentes en la alfabetización. En el marco educativo formal y obligatorio, se piensa la alfabetización como un proceso que tiene niveles, que se desarrolla en el tiempo y ese tiempo tiene plazos. Tercer grado es el final de primer ciclo. Es el momento en que los docentes redoblamos todos los esfuerzos para que aquellos niños que aún no tienen o que aún siguen teniendo dificultades en el sistema de escritura logren leer y escribir con autonomía al finalizar el ciclo. Y es en este tiempo y en este escenario de pandemia cuando tenemos que seleccionar aquellos saberes que ayudan a desarrollar en este tercer grado y a hacer foco la lectura y la escritura, para que los estudiantes logren leer y escribir con autonomía. Por supuesto, sin olvidar la oralidad, que es tan importante. Bien, puede suceder que en tercer grado tengamos algunos estudiantes que aún no hayan logrado la alfabetización. Y estas trayectorias son las que nos preocupan y muchos, de aquellas que estuvimos hablando recién, ¿cierto? Aquí lo que tenemos que continuar poniendo en práctica son aquellas estrategias que nos han dado muchos resultados en la unidad pedagógica. Los invito a escuchar las sugerencias vertidas en aquella charla y, por lo tanto, diversificar las propuestas de trabajo que estamos pensando para los niños de tercero y colocar algunas de estas estrategias que estuvimos conversando y que son las que trabajamos en la unidad pedagógica. Cuarto grado es el inicio del segundo ciclo, en el que comenzamos a trabajar las herramientas que necesitan los niños para formarse como estudiantes. Se complejizan las actividades de lectura, de escritura, y el trabajo con los diferentes textos se profundiza. Si bien la oralidad es muy importante en toda la escolaridad, en el comienzo del segundo ciclo hay dentro de la oralidad, nosotros tenemos que empezar a trabajar las exposiciones orales, y la exposición oral se enseña. Por lo tanto, tenemos que trabajar fuertemente la oralidad también. En uno de los saberes de los ejes de cuarto grado, dice así: la conversación sobre temas de estudio, de interés general, sobre lecturas compartidas. Los niños comienzan a preparar en cuarto grado sus primeras exposiciones orales. Y aquí no tenemos que olvidar que el docente siempre es modelo. Así como hablamos del docente como modelo lector, como modelo escritor, también es un modelo expositor. Entonces, el docente tiene que exponer en algún momento alguna clase para que los niños vean cómo es esa exposición y luego enseñar ese paso a paso. Porque muchas veces le decimos a los chicos, para la próxima clase preparen tal tema o de tal página a tal página. Y nadie les enseñó cómo exponer, y los chicos aprenden de memoria para luego contar, ¿cierto?, lo que allí leyeron. Y justamente a exponer hay que enseñar cómo se relacionan los distintos textos, cuáles son las palabras clave, cómo puedo relacionar un tema con otro. Bien, también en cuarto grado comenzamos a trabajar con informaciones de diferentes fuentes, a recuperar información para luego poder compararla. También empezamos a trabajar la toma de nota, tomar nota de aquella información más importante y relevante que tenemos que recordar en algún momento o que tenemos que utilizar, ¿no?, en algún trabajo. Para ejemplificar esto que estoy diciendo,
les voy a proponer que cuando puedan ingresen a la plataforma del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, entren en primaria y allí hay propuestas didácticas donde se plantean estas cuestiones. Y la última propuesta que se subió esta semana, que es sobre ubicación, es una propuesta interdisciplinaria donde se trabaja con el área de lengua y literatura y el área de ciencias sociales. Ahí ustedes van a poder ver esto que yo estoy diciendo, el trabajo con las distintas fuentes, el trabajo con recortes de diarios, con noticias, el trabajo con textos explicativos, el trabajo con textos literarios y cómo vamos recuperando la información y comparándola y viendo qué información se repite en un texto y cuál es la información nueva que aparece en este otro texto. Es muy importante que trabajemos con las informaciones explícitas y las informaciones implícitas, aquellas que no están dichas, pero que uno puede leer entre líneas. Entonces, enseñar a los niños a relacionar esta información, a leer de esta forma, es lo que nosotros tenemos que hacer ahora en cuarto grado para prepararlos para ese quinto y sexto, que van a leer textos más complejos y se van a preparar para el siguiente nivel. Por ello es necesario que en las propuestas didácticas que lleguen a los hogares hagamos hincapié en tres cuestiones básicas. Por un lado, la empatía y los vínculos. Por otro lado, la selección de saberes y la selección de estrategias. Y en tercer lugar, con las propuestas. ¿Cómo llegan esas propuestas a los hogares? En primer lugar, dije la empatía. Ponerse en el lugar del estudiante, que está solo, ¿no? Este estudiante que perdió esa situación de estar en la escuela. Un estudiante que ya en tercero o cuarto grado lee y escribe autónomamente y no necesita tanto de ese monitor del que hablábamos en primero y segundo. Es importante que trabajemos este vínculo con los estudiantes y con la familia. El vínculo es un lugar de privilegio en el aprendizaje. Sostener el vínculo con cada uno, el estar presente es un desafío, debería ser un desafío cotidiano para los docentes. Tenemos que pensar que la tarea es un disparador, ¿no? Seleccionar los contenidos de enseñanza clave es muy importante. Podríamos preguntarnos, ¿qué importa que el estudiante aprenda este año en este contexto? ¿Podríamos dejar algunos de esos saberes para verlos cuando regresemos a la escuela, cuando regresemos a la presencialidad o para el próximo año? Seguramente cuando nos preguntemos esto también vamos a ir observando que los chicos van aprendiendo otras cosas que no estaban previstas. Pues recuperemos estas cosas. En esta propuesta que mencionaba recién, la de localización, se trabajan con la cotidianidad de los chicos, ¿está? Con lo que le ocurre diariamente. Mírenla, van a ver que van a sacar muchos ejemplos e ideas para seguir trabajando ustedes. Revisemos el diseño curricular y tengamos en cuenta siempre los alcances, las implicancias que tiene cada uno de los saberes, eso que coloquialmente los docentes llaman los supone. ¿Qué sentido tiene enseñar eso? Preguntémonos. ¿Cuáles son los que podemos enseñar y trabajar ahora? Se podrían armar estos proyectos que yo les digo y tener en cuenta la realidad de los estudiantes para decidir cuáles son esos saberes, ¿no? que vamos a trabajar. En esa propuesta sobre localización trabajamos sobre los tiempos de esparcimiento y todos los saberes que se pueden abordar desde ese lugar. Bien, los contextos de pertenencia de los niños atraviesan los procesos de enseñanza y aprendizaje y los transforman. Tomémoslos porque vamos a ver mejores resultados. Bien, en tercer y cuarto grado focalizamos el trabajo en la lectura fluida y en la lectura expresiva y con entonación. Primero y segundo grado trabajamos y enseñamos a leer y a escribir. Ahora bien, en tercero y cuarto trabajamos más la fluidez, la expresividad, respetando la puntuación, los signos de puntuación, los signos de exclamación y de interrogación. Ayudar a aquellos niños que aún no tengan una lectura fluida, ayudarlos a que entiendan la mecánica de la lectura.
Nosotros cuando leemos, estamos poniendo en práctica un mecanismo que nunca enseñamos y que lo vamos aprendiendo naturalmente, y que hay niños que lo aprenden naturalmente, pero no todos lo hacen. Entonces es importante que si tenemos aquellos niños que tienen una dificultad para poder leer y que leen de esta forma, miren, el viento como un brujo. Van leyendo sílaba por sílaba, tienen una lectura silábica. Tenemos que ayudarles a darse cuenta, que se den cuenta que hay un mecanismo, ¿no? Por ejemplo, les explicamos que cuando leemos la primera palabra, que en este caso es él, la leemos con los ojos, la guardamos en nuestra memoria, y cuando nosotros la verbalizamos, cuando la decimos con nuestra voz, nuestros ojos van a estar sobre la palabra viento. Entonces, la lectura va a ser así: el viento, como un brujo, vino por acá. Lo hacemos palabra por palabra, que cada palabra la vayan guardando, ¿sí?, en su memoria, y que cuando la verbalicen estén con sus ojitos mirando la palabra que continúa. Cuando vemos que el niño esto ya lo hace mecánicamente, le damos un texto, ¿no?, para que lo practique, para que se grabe, para que me mande un audio leyendo, y vemos que esto lo logró, entonces le complejizamos la actividad y le pedimos que sean 2 las palabras que miremos con nuestros ojitos, que la memoricemos y que luego la verbalicemos. Y cuando verbalizamos esas 2 palabras, estamos con nuestros ojos mirando las 2 palabras que continúan. Entonces la lectura va a comenzar a ser así: el viento, como un brujo, vino por acá. Y luego con 3 palabras, y así sucesivamente, hasta que los niños vayan logrando esta mecánica en la lectura. Una vez que los niños tienen la mecánica de la fluidez lectora, tenemos que trabajar la expresividad, la puntuación, los signos de exclamación y de interrogación, pedirles que se vayan grabando y nos manden esos audios para que nosotros los escuchemos, para que podamos intervenir en ese momento, ver cómo podemos ayudarlos para que su lectura sea más fluida. Tenemos que leer diferentes textos en diferentes portadores, conversar sobre los textos, hacer foco en la comprensión lectora, recuperar la información, como dije anteriormente, la información explícita y la información implícita. Trabajar también con los paratextos, ver qué información aportan los títulos, los epígrafes, los índices. Volver a los textos una y otra vez para buscar información, no leerlo una sola vez y nada más, sino que leerlos, volver a leerlos, compararlo con otros textos. No solamente seleccionemos aquellos textos literarios que estamos trabajando en las propuestas didácticas. Trabajemos también con recorridos lectores de lecturas por placer. O sea, textos que puedan atrapar a los niños de acuerdo a los gustos de los chicos, lecturas acorde a los intereses de ellos, que se las ofrezcamos para que ellos tengan otra lectura, no una lectura para luego trabajar sobre esos textos, que puedan leer otros textos. Recordemos que algunas bibliotecas y editoriales tienen en sus páginas web algunos textos gratuitos que pusieron en este tiempo para poder utilizar. Cuando seleccionemos textos literarios para trabajar con los niños, fijémonos que no siempre elijamos lo mismo. Generalmente elegimos el cuento. Bueno, también podemos leer novelas, podemos leer fábulas, podemos leer trabalenguas, coplas, textos que permitan jugar con las palabras, como las gitanjáforas, como los limericks, las adivinanzas, los refranes. En relación con la escritura, tengamos en cuenta que los textos que les demos para escribir a los chicos tengan sentido social, sentido emocional. Si nosotros miramos los saberes de 3er y 4º grado, vamos a ver que aparecen descripciones, diálogos, instrucciones, cuentos,
textos expositivos, ¿sí? Se me había ocurrido que por allí podríamos comenzar con un cuadernito donde pongamos el diario de la cuarentena, donde los chicos puedan escribir aquello que ellos sientan en esta época, ¿sí? Algo que, a ver, lo vamos a compartir y no necesariamente, porque aquí van a estar escritas aquellas cosas que los chicos están viviendo en este momento. En la producción de textos, no olvidemos el proceso recursivo de escritura. No olvidemos ida y vuelta de los textos, hacer las revisiones, dar esas devoluciones que están necesitando nuestros estudiantes, aquellos que tienen que ver con la reflexión sobre la lengua, el uso de mayúscula, la puntuación, las oraciones cortas o aquellas oraciones largas y enredadas, cómo podemos ayudarlos para que sea una idea comprensible, el trabajo con los conectores. Es muy importante trabajar con conectores. En primero y segundo grado, y más sobre segundo grado, los chicos empiezan a escribir historias. Y en esas historias los chicos utilizan mucho los conectores de tiempo, los temporales. Cierto día, más tarde, luego, finalmente, son los conectores que más utilizan en la unidad pedagógica. Podemos agregar otros conectores, de causa, consecuencia. Y se me había ocurrido que podríamos armar una cajita, esto es una cajita de té forrada, y yo puse aquí palabras para unir ideas, para ir guardando allí todas esas palabras que nos sirven para conectar esas ideas dentro de un párrafo o para iniciar cada uno de los párrafos. Y cada vez que vamos a escribir un texto, buscar aquí alguna que nos puede llegar a servir. Como la lengua es transversal a todas las áreas, este proceso recursivo de la escritura lo vamos a trabajar tanto en el área de lengua como en las demás áreas. Entonces, en ciencias sociales tendremos que leer el texto, revisarlo, hacer devoluciones, pedirle que reescriban determinados párrafos porque hay repetición de palabras, buscar un sinónimo para que no haya tanta repetición, etc. Y en relación con la oralidad, bien, es muy importante trabajar en tercero y cuarto grado con las opiniones de los estudiantes, con las interpretaciones que van haciendo de la lectura de los diferentes textos o de los diferentes temas que vamos abordando en todas las áreas, no solamente en el área de lengua. También continuar con las renarraciones de los textos que venimos trabajando desde primer grado, y se agregan las exposiciones orales. La reflexión sobre la lengua toma mayor fuerza en tercero y cuarto grado. No solamente dentro de la revisión de escritura que hablábamos recién, en ese proceso recursivo de escritura, en esa revisión, nosotros vamos tomando algunos saberes de la reflexión sobre la lengua. Bien, pero ¿cómo podemos trabajar, por ejemplo, o empezar a reflexionar sobre las clases de palabras? En los materiales curriculares jurisdiccionales, en tercer grado, aparecen estas clases de palabras a través de preguntas. Entonces aparece, por ejemplo, el cómo es, el qué hace, o el quién es, o qué es. Y así van apareciendo estas palabras en tercer grado. Bueno, se me ocurrió tomar otras cajitas de té para poner palabras dentro de estas cajitas que respondan a esas preguntas. Bien, ¿qué palabras vamos a utilizar para poner dentro de estas cajitas? Aquellas que venimos utilizando a lo largo de las distintas propuestas didácticas que nosotros hemos presentado. Siempre palabras en contextos. Vamos haciéndole la pregunta a cada una de las palabras para ir colocándola dentro de las cajitas. En cuarto grado podemos trabajar con estas cajas tranquilamente y en algún momento sacar las palabras, por ejemplo, que tengo en esta cajita, quién es, qué es, poder analizarlas y poder clasificarlas dentro de las que respondemos a qué es y aquellas que responden al quién es. Y luego, como tenemos que trabajar ya con la terminología en cuarto grado, podríamos poner aquí que tenemos sustantivos propios y sustantivos comunes. Y dentro de la misma cajita poner un tabique, no sé si se alcanza a ver,
un tabique que me separe los sustantivos comunes de los sustantivos propios. Reflexionar sobre esas palabras, llegar con ellos a la definición de qué es un adjetivo, qué es un sustantivo, qué es un verbo, e ir escribiéndola entre todos. Ir construyendo las definiciones de cada una de estos tipos de palabras. Estos son los temas que tenemos que profundizar en tercero, cuarto grado, por eso hablamos de esta idea de puente, ¿no? Un puente entre la unidad pedagógica donde los niños se inician en la lectura y la escritura y un quinto y un sexto grado donde los alumnos se están preparando como estudiantes con todas esas habilidades que necesitan para pasar al siguiente nivel. Es muy importante que nosotros en tercero y cuarto grado trabajemos la oralidad, la lectura, la escritura, todo esto que yo fui mencionando anteriormente, para que no se haga una llanura en este tercer y cuarto grado, que veamos que los niños van avanzando en la lectura, la escritura, la comprensión de texto. Tratemos de elegir actividades desafiantes, interesantes para nosotros e interesantes para ellos. Tengamos en cuenta clases potentes, que a mí me gusten y que a los estudiantes también. Respetar el ritmo de los chicos, tener en cuenta eso. A veces queremos hacer tantas cosas que vamos tan rápido y se nos terminan las propuestas muy rápido y a veces necesitamos darle un poquito más de tiempo. Actividades que los inviten a pensar, a crear, a experimentar, a leer, a producir, a jugar, a explorar. Que no sean actividades aisladas, que haya un hilo conductor entre una actividad y la otra, que se haga un día y que se haga el día siguiente. Como dije antes, actividades que no sean repetitivas. Armemos esa agenda de las que hablé anteriormente para que los chicos puedan ir trabajando cada día con cada una de las áreas. Es muy importante también hacer visible los propósitos, los saberes con los que estamos trabajando. Ser claros con lo que estamos esperando, con las tareas enviadas. Recuperar los conocimientos previos de los niños. Podemos ayudar a los niños a que hagan una autoevaluación y a preguntarles a ver qué aprendieron, a ver qué creen ustedes que aprendieron esta semana. Que puedan contarnos lo que ellos advierten. Y si no pueden advertir nada, ayudarlos a analizar esos aprendizajes, que sientan que cada día van aprendiendo algo. Valoremos sus avances, sus logros, felicitémoslos. ¿Es necesario cumplir con todo el programa? Animémonos a armar un programa alternativo para esta época, centrado en los saberes relevantes, significativos para nuestros estudiantes. No los atosiguemos. No podemos enseñar lo mismo que teníamos planificado para hacerlo en la escuela. Priorizar aquellos saberes desde el para qué. ¿Para qué voy a enseñar esto? Aquellos saberes que puedan impactar en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Miremos lo que hemos recorrido, lo que hemos hecho en estos 2 meses y preguntémonos a nosotros mismos como docentes, ¿qué es importante que sigamos haciendo? ¿Qué podemos empezar a hacer que no hicimos hasta ahora? ¿Y qué es oportuno revisar y reformular? Bueno, estamos más que agradecidos a la tarea docente que ha requerido el mayor de los esfuerzos este ciclo lectivo 2020 tan especial, agudizando cada una de las posibilidades para llegar a sus alumnos con los recursos tecnológicos y poniendo de manifiesto su vocación de servicio todos los días. Un agradecimiento, por supuesto, especial que renovamos aquí en Estudiar Cuidándonos. Nos vamos a despedir, estamos compartiendo con ustedes en pantalla nuestras plataformas virtuales para que ustedes también puedan ingresar allí y navegar y encontrarse con muchísimo material para acompañarlo en estos tiempos allí en sus hogares también. Les mandamos un saludo especial y un agradecimiento a todos quienes nos hacen llegar también su agradecimiento por este espacio. Nos vamos a reencontrar en breve aquí en Estudiar Cuidándonos. Nos seguimos cuidando porque de eso se trata para poder estar bien. Muchísimas gracias y hasta pronto.